Listo. Estamos grabando. Están siendo grabados. Ahí está la... Entonces la idea del Visidial tiene dos módulos, el Visidial, ¿sí? Una parte que es para administración, que es esta. ¿Cómo voy a ingresar al Visidial? Cuando yo ingreso a la IP, por defecto me pide qué tipo de login quiero hacer. Entonces el primero es el de la gente, que es la idea que cuando estén los chicos, no sé, el lunes o martes, no sé, bueno, ahí sí hay que definir, podamos explicarles cómo ingresan ahí, toman la llamada y demás. Y la otra es la de administración, que es la que usamos nosotros en sistemas. Entonces, le damos clic, bueno, ahí no me pidió la clave, pero él va a pedir una clave, un usuario y una clave, y va a entrar acá. ¿Sí? Lo que hay que entender del Visidial es cómo él maneja la programación en general, digamos, cómo es el funcionamiento en general. Tiene primero varios menús acá, que ustedes lo pueden ver. Hay uno que es por defecto entrar el de reportes, ¿sí? Que esto es lo que va a ver generalmente los supervisores, inclusive la gente de sistemas también hay reportes que puede ver ahí. Pero él maneja usuarios, que es el menú que vemos acá, ¿sí? Campañas, la campaña sería como el estudio que yo quiero hacer, por ejemplo, hacer la campaña. O yo puedo crear campañas del mismo estudio segmentados, como yo le decía el otro día allá, ¿sí? Listas, que las listas son los números que él va a marcar. Entonces yo cada vez que quiero marcar una serie de números tengo que subir listas, y las listas se asocian a campañas, básicamente. Scripts, que son como los guiones. Un script es un guión, lo que tiene que decir la persona cuando contesta o algo así. Tiene la parte de filtros, que el filtro es que yo puedo seleccionar ciertos registros de la lista para marcar aplicando un filtro. Básicamente que es un comando SQL para hacer un filtro de acuerdo a los campos que tiene la tabla. Es eso nomás, ¿sí? Lo apago. Algo le pasó. Nos podemos quedar a ver si agarra. Preparate pausa si quieres para que no pause. Continuar. Entonces después tenemos inbound, que es toda la parte para manejar campañas entrantes. Entonces ustedes también podrían manejar campañas entrantes. Entonces acá puedo crear grupos de entrada, DIDs, los números, también puedo crear IBRs, y él también te deja registro de qué presiona cada persona y demás. Tenemos la parte de grupos de usuarios, que es donde yo le defino como los permisos que puede usar el usuario de acuerdo a la campaña que se puede loguear y demás. Básicamente acá defino eso, los grupos de usuarios. Tenemos una parte que dice agentes remotos, que es por ejemplo para personas que trabajan en la calle, por ejemplo, en la calle puede ser, o en la casa. Puede ser por ejemplo un agente remoto en un celular o una cosa así, le mandan las llamadas ahí. Y después tenemos la parte de administración, que es donde yo configuro el sistema. Bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer inicialmente para que funcione el Visidial? Lo primero que tengo que entender es cómo él trabaja internamente. Él trabaja internamente con dos partes. La parte 1 son los usuarios y la parte 2 es el teléfono. Son dos entidades completamente diferentes para el Visidial. Una cosa es el teléfono y otra cosa es el usuario. Entonces eso me da la ventaja de que yo puedo poner un usuario a trabajar en cualquier puesto de trabajo. Entonces si hoy se sienta acá y el teléfono que va a usar es la extensión 1015, entonces va a trabajar en la 1015, pero si mañana se sienta en la 1020, el mismo usuario va a trabajar en la 1020. Para el Visidial es indiferente en qué puesto se sienta a trabajar, ¿sí? Los reportes él me los va a generar por el usuario, no por la extensión. Entonces, depende de dónde se sienta a trabajar, no importa, porque el reporte sale por usuario. No sé cómo lo tienen ahora, pero hay muchos que sí
Los que son más sencillos es todo por extensión, entonces te tienes que sentar siempre en el mismo lugar porque él saca los reportes de acuerdo a la extensión que está llamando. ¿Sí? Acá no, acá es por usuario que se loguea. Eso salen los reportes por ahí. Entonces, ¿cómo voy a configurar el BCDial? Lo primero que tengo que configurar son la parte de administración, donde yo puedo crear, por ejemplo, teléfonos. Entonces es indispensable que el BCDial tenga teléfonos para trabajar, porque como yo les decía, el teléfono es una entidad. Entonces, para que yo pueda usar un teléfono, tengo que tener un login del teléfono también. Entonces, no es que yo me siento acá y le digo que es la 1015 y ya. Tengo que decirle que la 1015, qué tipo de teléfono es, todo ahí yo lo puedo configurar. En este caso, yo tengo configurado 25 teléfonos, que son los que van a poder trabajar. ¿Cómo creo teléfonos? Los modifico simplemente con los menús que tengo acá arriba. Entonces tengo la parte de mostrar teléfonos, agregar nuevo teléfono, alias. ¿Sí? El alias es cuando yo tengo instalaciones ya más grandes, que son varios servidores distribuidos, para que él pueda marcar a los teléfonos que están en diferentes servidores, básicamente. Pero en este caso no aplicaría. ¿Cómo creo un teléfono? Simplemente le doy a agregar nuevo teléfono y me va a pedir el número de extensión. Entonces simplemente puedo poner cualquier número de extensión. Vamos a poner la 1026, por ejemplo. Después me va a pedir el dial plan number. ¿Qué es el dial plan number? El número que va a marcar en asterisk el BCDial. ¿Sí? Una cosa es el número de extensión y otra cosa es cómo lo va a marcar. Por ejemplo, el número de extensión podría ser Pepito, un nombre, pero podría decir que cuando marque 1026. ¿Sí? Entonces el número de extensión realmente es lo que va a ver la persona cuando haga el login, pero el dial plan es lo que va a marcar el asterisk internamente para llamar a ese teléfono. Porque el BCDial maneja varios tipos de teléfonos. Hay unos que son de login en su propio servidor. Entonces cuando ustedes van a configurar esos phone, le tienen que poner la IP del BCDial. Pero yo también puedo poner teléfonos que no sean del BCDial, que estén en un asterisk o en otro asterisk o en un Cisco o en otro lado, y entonces yo le puedo poner acá cómo lo tiene que marcar para llegar a esa extensión. ¿Sí? Entonces voy a hacer el ejemplo. Normalmente se ponen siempre lo mismo. Voicemail box, si yo le quiero asignar un voicemail, entonces si él maneja también manejo de buzones, entonces yo puedo configurar una campaña que si no atiende o algo, vaya, generalmente se usa para inbound, ¿no? Que quede la grabación en el voicemail, digamos. Entonces yo le voy a poner lo mismo. El caller ID, los dos caller ID es que cuando yo llamo de esa extensión, que caller ID aparece hacia afuera, pero obviamente acá no aplica porque el caller ID siempre sale de la troncal. Entonces, pero le voy a poner el mismo. ¿Sí? Esto siempre en todas las pantallas de BCDial van a encontrar esto, que se llama Admin User Group. O sea, que quiere decir quién tiene permisos para editar este teléfono. En este ejemplo están todos los grupos admin, que es lo recomendable es dejar eso. Sí. Server IP, entonces si yo tuviera una instalación distribuida, me aparecerían todos los servidores de BCDial que yo tengo. En este caso hay uno solo, pero yo podría crear esos teléfonos en diferentes servidores de BCDial para hacer algo balanceado. El día de mañana, si ustedes quieren poner 100 usuarios, tienen que hacerlo balanceado, no soporta un solo servidor. Entonces ahí es donde empieza a jugar este tipo de configuraciones. ¿Sí? El Agent Screen Login es el 1026, obviamente cómo se va a loguear el usuario, ¿sí? Lo que va a digitar, y la clave que yo le quiero poner para que el usuario se loguee. Esa no es la clave que yo configuro en el teléfono o nada. Esa es la clave que el usuario usa para loguear ese teléfono. Entonces yo podría, por ejemplo, que el 1026 solo la clave la sepa un solo usuario, entonces siempre se tiene que sentar al mismo puesto porque solo la sabe él. Normalmente lo que nosotros dejamos es 1, 2, 3, 4 para que cualquiera pueda usar cualquier teléfono que esté en el puesto. Ya sabe que la clave es 1, 2, 3, 4 para todos los teléfonos. Y el Registration Password sí, eso ya es a nivel de telefonía, que es lo que yo voy a configurar en la clave cuando configuro los teléfonos. ¿Quién configura los teléfonos acá? ¿Ustedes? Javier. Sí. Entonces cuando configuras el teléfono, él te pide user, sí, te pide una clave, esa es la clave. Sí. Esa es la clave. Y te pide un domain, sería el IP del BCDial. ¿Sí? Sí. Bueno, el estado, activo, suspendido, cerrado, o sea, obviamente los activos son los únicos que van a funcionar. ¿Sí? Acá son texto libre, puedo poner Soyper, ¿sí? O 13X, o sea, un texto libre. Full name, texto libre también, puedo poner el nombre de la persona que va a usar ese teléfono, lo que sea. Y acá viene, esta parte es la importante, donde yo le digo Client Protocol. Entonces ZIP es el protocolo normal que usamos siempre. Entonces si yo pongo ZIP, el teléfono
Cuando lo configure el softphone, ¿dónde lo voy a tener que registrar? En el servidor que yo definí acá, en la lista, en este caso el 55. Entonces, ¿La IP que está a este lado de esta es la IP, él detecta la IP pública para que cuando hace NAT, él pueda saber qué IP pública es. ¿Sí? Entonces, SIP, si yo pongo SIP, ese teléfono se crea en el BCDial. Entonces, para registrar un softphone, tengo que usar la IP del BCDial. Pero acá yo tengo, bueno, SAP y IAX2 no son para líneas. IAX2 es el protocolo de ASTRI, ese no lo usen, no sirve. SAP es para líneas análogas y DADI es para líneas análogas, o E1 y ese tipo de cosas. Pero el otro que a mí me gusta usar mucho es el external, porque el external lo que me va a permitir es llamar a un teléfono que no esté registrado en este BCDial. Por ejemplo, yo tengo mi planta administrativa o mi otro ASTRI o el ASTRI o lo que tenga, y yo todos los teléfonos ya los tengo registrados ahí. Entonces no tengo ganas de cambiar los teléfonos cada vez que quiero pasarme el BCDial, cambiarle de entrada el teléfono y configurar nuevo, sino que yo siempre los dejo con el mismo Elastic y acá le pongo external. Entonces, ¿qué va a hacer él? Le va a marcar 1026, pero no va a usar, esto ya no aplica, porque no voy a registrarlo contra el BCDial. O sea, él no lo va a crear en el BCDial el teléfono, simplemente va a saber que hay un teléfono que es 1026, ¿sí? Entonces, cuando yo me loguee, él va a intentar marcar 1026 por las rutas que él tenga configuradas, y obviamente internamente nosotros configuramos una ruta que marque al Elastic. Entonces nos ahorramos todos esos problemas de tener que ir en softphone cambiar una vez, después al otro. Sí, claro. ¿Sí? External, por ejemplo, sí, Submit. Y listo, ya quedó creado. Ahí me voy a dar cuenta porque dice phone add. Si dice acá phone not add, tengo que revisar por qué no fue que me lo agregó. Después me va a dar un poco de opciones. Realmente yo recomiendo no tocar estas opciones, ¿sí? O sea, dejarlas por defecto porque no hay nunca necesidad de tocarlas, por decirlo así. Lo único sería poner GMT si quieren en otro país o algo así, pero -5 es el de Colombia. ¿Listo? Entonces ahí creo teléfonos. Entonces yo tengo que crear siempre todos los teléfonos que va a usar el sistema. Ya están creados y hay uno external, si lo ven acá, solo el 26. Los demás son zip, entonces quiere decir que ya los tiene el servidor creado internamente. Entonces para registrar los teléfonos tengo que poner la IP del BCDial, si no, no van a funcionar, por decirlo así. Lo otro que voy a poder configurar acá son, por ejemplo, los horarios de trabajo. Entonces ya viene por algunos predefinidos, por ejemplo de 12 a 5, de 24 horas, etc. Esos horarios yo después los voy a poder asignar a las campañas para que solo trabajen esos horarios. O asignarle 24 horas si el usuario define cuándo iniciar o terminar una campaña. ¿Ok? Entonces ahí puedo definir cómo creo un horario. Simplemente le doy add a new call time. Me va a pedir un ID, entonces yo acá le puedo poner cualquier, no sé, puedo ponerle. ¿Qué horario usan ustedes, por ejemplo? 8, 18, ¿sí? De 8 a 18 horas. Comentario, submit. Entonces ahí me lo agrego. Entonces yo acá voy definiendo. Entonces, bueno, listo. Default, el default es para todos los días. Y después me va preguntando día por día los horarios. Entonces me dicen el lunes en qué horario trabaja, el martes. Si no, si yo le dejo default, él va a usar el default. Pero si yo quisiera usar por días, tengo que borrar este y poner los de los días. Por ejemplo, si yo quiero solo trabajar de 8 a 18 todos los días, incluidos domingos, entonces voy a poner acá 800 horario militar a 1800 horario militar. Entonces eso es todos los días de 8 a 18. Pero si yo quisiera que los domingos no, que sería Sunday, ¿sí? Borro esto de 0 y cargo el Monday, o sea, el lunes, martes, miércoles hasta el sábado. Tocaría cargarlos todos, ¿sí? Voy a dejarlo acá. ¿Ok? Sí. No, y lo otro que te permite definir son los holiday rules. Yo podría acá poner, si lo veo acá, holidays. Entonces acá le puedo poner el ID, el nombre. ¿Qué es eso que me permite los holiday rules. Entonces, holiday rules es como los festivos. Ah, ok.
¿ok? Entonces acá puedo crear como los festivos y los agrego después al call time, ¿sí? Acá yo creo 1918, entonces ahí está creado. Bien, es bien fácil. Después de eso yo lo asigno a una campaña, ¿ok? Otra cosa que puedo crear acá son los carriers. Entonces, ¿qué es un carrier? Un carrier es un proveedor de telefonía, básicamente es eso. O un carrier es el Elastic, por ejemplo, donde yo voy a tener los teléfonos. Eso es un carrier para él. Entonces yo podría acá, si yo quisiera tener los teléfonos, por ejemplo, en Elastic, debería crear un carrier que se llame con el IP de Elastic que ustedes ya tienen. Si quieren lo hacemos, bueno, lo podemos hacer. Y acá le pongo, si marcan 12.0 algo, o no sé qué, que llame al Elastic. Entonces ahí es donde yo configuro los planes de discado también para que él pueda marcar esos teléfonos. En este caso, ¿qué carrier he creado? Hay uno de Tele1, ¿sí? La idea es que todas las llamadas salientes saldrían todas las llamadas salientes con este formato, o sea, tienen que empezar por 9, 5, 7, no sé qué, 9, 5, 7, etc. No, ¿sí? Tienen que copiar más o menos ese formato en cada carrier, o sea, la parte de abajo. No, esto depende como te lo pide el carrier. Yo acá estoy diciéndole que cuando marque alguien que cuando el BCDial marque 9573, él lo mande por Tele1, 9573 y 10 números, ¿no? Que sería un celular esto, ¿sí? Lo mande por Tele1 y le saque el primer dígito. Esto es sacarle el primer dígito. Entonces a Tele1 le va a llegar 573, ¿sí? Eso es lo que le va a llegar a Tele1. Y es como él acepta las llamadas. Normalmente se configura así. Por ejemplo, acá están las locales 571, acá están las nacionales 57, el 249, que son menos el 3 porque eso es celular y menos el 1 porque eso es Bogotá, ¿sí? Y lo mismo, le saco el primer dígito que sería el 9, ¿sí? Entonces ahí quedó configurado eso. Entonces, por ahora el BCDial sabe que para marcar con ese tipo de marcación va a salir siempre por Tele1. Pero yo podría crear diferentes tipos de marcación para diferentes proveedores, y lo que tengo que tener en cuenta ahí es que la campaña configura esos prefijos para que él sepa por dónde sacar la llamada, ¿sí? Básicamente es eso. En servidores, ¿qué tengo? Servidores, cuando son instalaciones ya grandes, tengo todos mis servidores que corresponden al BCDial. Entonces, ya como instalaciones grandes, él se compone de base de datos, web server más marcadores. Entonces acá me va a decir, esta es la base de datos, este es el marcador 1, marcador 2, marcador 3. Entonces ahí voy creciendo como tranquilamente, sin problemas. ¿Qué tal? Y el proyecto de carga. ¿El proyecto de qué? El proyecto de carga. Para el tema de manutención automática. Gracias, hasta luego. Entonces acá, si tuviera más, aparecerían acá, ¿sí? Y cuando yo agrego más equipos, aparecerían también acá, ¿sí? Esta parte de conferencias no la van a tocar porque internamente es como trabaja el BCDial internamente, ¿sí? Entonces no hace falta modificar ese tipo de cosas. System settings ya son los seteos generales del sistema, ¿sí? Y acá puedo modificar cosas como, ejemplo, el label title está en inglés, entonces yo acá podría ponerle título en español. Primer nombre, entonces podría ponerle nombre. Inicial, no sé. Apellido. Dirección 1. Dirección 2, ¿sí? Dirección 3. Ciudad. Estado. Provincia. Código postal. ¿Sí? Entonces, si yo lo cambio de una vez, entonces en la pantalla de la gente van a aparecer esos títulos en español. Pero realmente acá lo mismo, no hace falta como modificar mucho acá. Sí, por ahí si cambian ya los servidores, por ejemplo, esto se puede llegar a cambiar cuando son instalaciones grandes que tiene varios servidores. ¿Quién es el servidor que tiene los sonidos, por ejemplo? ¿Sí? Eso es, pero acá normalmente no se cambia tanto. Screen labels, entonces, ¿se acuerdan? Vieron que yo recién acá cambié. Cuando la gente se loguea, él tiene como una pantalla que es por defecto igual para todos los agentes. Eso no se puede cambiar. No se puede cambiar. Entonces él tiene como datos básicos. Nombre de la persona que llamé, dirección 1, dirección 2, dirección 3, teléfono, no sé qué. Pero hay veces que las personas quieren en algún campo de eso guardar otro dato.
Por ejemplo, en el CAR se está guardando en dirección 2, creo, el estrato, ¿sí? O el código de ciudad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Realmente, cuando ellos vean dirección 2, le va a aparecer 4 de Medellín. Entonces, no es una dirección. Entonces, le podemos poner en Screen Labels, crear uno especial para esa campaña que el dirección 2 lo reemplace por código de ciudad. Entonces, eso es lo que se va a leer en el texto del título, ¿sí? Es muy similar a lo que hicimos recién. Se pone un screen, car, ¿sí? Y él lo mismo, me pide, entonces lo mismo, título. Entonces le podemos, en Address 2, entonces yo dije, bueno, acá voy a cargar, no sé, el código de ciudad, ¿sí? Y no sé, en Address 3 voy a poner el estrato. Ya, ¿sí? Le doy submit y automáticamente esos dos campos los va a reemplazar por este título. Se lo tengo obviamente que asignar a la campaña. Sistema statuses son las tipificaciones. Entonces todas las llamadas de visibilidad se tienen que tipificar, todas. No se puede evitar una sin tipificar. Siempre tienen que terminar tipificadas. Estas son las del sistema. Entonces siempre van a aparecer estas. Yo después por campaña puedo configurar las de la campaña. Pero estas son de sistema y siempre van a aparecer. También puedo hacer lo mismo. Puedo pasarlo a español. ¿Sí? Entonces, no sé acá. Esto sería buzón. ¿Sí? Le pongo modificar y automáticamente ya la pasó a español. ¿Sí? Lo mismo acá, no sé, ocupado. Y ahí lo modifico y pasa a español. Acá lo que hay que tener en cuenta es que hay algunos estados que los pone el visibilidad solito y otros que no. Cuando dice acá, tiene varias alternativas. ¿Sí lo ven acá? Sí. Por ejemplo, agent selectable quiere decir que este estado el agente lo puede elegir. Es un estado, una tipificación que la gente puede elegir. Pero por ejemplo, donde dice bici auto y dice no, es una tipificación que pone automáticamente el marcador. Por ejemplo, un bici auto puede ser que el marcador llamó y detectó que estaba ocupado, entonces él automáticamente le puso una marca de ocupado, ¿sí? La otra opción es que la otra opción sería que dé ocupado y que el usuario escuche el tono de ocupado y él la marque como ocupado. Entonces ahí están las dos opciones. Después tenemos, ¿qué más? Human Answer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si esa tipificación corresponde a que me atendió una persona, básicamente. Entonces, por ejemplo, un buzón de mensajes, no. Pero, no sé, busquemos alguna que sí. Pero, por ejemplo, un callback, que es un rellamar. Un callback sí, porque un rellamar es que alguien me dijo llamame en un rato, entonces me atendió alguien. Entonces acá se puede marcar Human Answer yes o no. Y bueno, las demás opciones, por ejemplo, sales, si lo quiero marcar como venta, para campañas de venta. Do not call, entonces si quiero que esa tipificación sea de don't llamar, entonces lo pone en una lista negra para que nunca más se le pueda llamar a esa persona. Customer contact, si fue un contacto con cliente, ¿sí? No interesado, si se le pone una marca de no interesado a esa tipificación que estoy creando. No sé, callback, si esa marca que voy a seleccionar es un callback, entonces me va a dar ¿cómo se llama? El calendario y todo eso y complete, que quiere decir que esa marca me está diciendo que ese lead ya quedó completado con todo lo que tenía que hacer. Solo acá hay poquitos que son completados. Por ejemplo, en complete está do not call, porque obviamente un do not call es completado porque yo nunca más puedo volver a llamar a esa persona. Una venta es complete, porque una vez que hice la venta ya está, hice la venta, ¿sí? Ok, eso es más o menos. Entonces acá puedo crear nuevos, pero acuérdense que si yo los creo acá quedan para todas las campañas. Después en la campaña yo puedo crear solo para una sola campaña en particular, ¿ok? Voicemail, acá también aparte de los voicemail que yo creo por los teléfonos, yo puedo crear voicemail personalizados. Entonces me permite hacer campañas donde yo creo un solo buzón para que todas las personas me dejen como sus sugerencias, sus mensajes. Entonces acá podría crear un voicemail. Y después en la campaña decir, si no atendió, mandarlo, o si no había gente disponible para atender, mandarlo al voicemail tal, y después yo puedo entrar al voicemail y escuchar todas lo que me dejó la persona. O decirle una campaña inbound que si espera más de 10 minutos lo manda al voicemail. Y en el voicemail le diga, como espero mucho tiempo, dejo su mensaje y lo vamos a llamar.
Entonces uno después escucha todas esas grabaciones. El Audio Store, donde ¿qué voy a administrar acá? Los audios. Entonces simplemente yo agarro, acá tengo una lista de los que hay, ¿sí? Yo puedo agarrar un archivo de audio, elegirlo y subirlo al sistema. Entonces eso es para más que nada inbound, donde uno le dice bienvenido, no sé qué. También acá se pueden subir músicas, por ejemplo, músicas en espera. Entonces subo el audio de la musiquita y después lo asigno en esta parte que se llama Music on Hold. Esto no es muy complicado, simplemente elijo el audio, submit, ya, se lo subo y listo, no tiene más. Music on Hold, puedo definir músicas en espera también. Esto se usa también mucho en inbound, no está en outbound, no, porque no hay músicas. Pero en inbound, que la gente espera con una musiquita, entonces yo puedo poner publicidad, entonces subir diferentes músicas que se reproduzcan ahí. Listo, de la parte de administración. Este no, porque este no es de la nueva versión y todavía no está disponible para uso, ¿sí? Esa sería la parte de administración. Lo importante de esta parte de administración más que nada son los teléfonos y los horarios. Lo demás generalmente uno lo configura una vez, como está ahora ya configurado, y queda así. O sea, uno no lo toca prácticamente. O lo toca alguien muy específicamente en algún momento muy determinado y es muy esporádico. Pero por ahí los teléfonos sí uno está agregando, sacando, cosas así. Y los horarios también uno se está modificando más tiempo, ¿sí? Hasta ahí yo ya tengo el sistema como funcional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo siguiente a hacer? Lo siguiente a hacer es crear usuarios. Yo ya creé varios, yo básicamente los creé a todos prácticamente. Entonces, básicamente, ¿qué es un usuario? El que va a trabajar en el sistema. El que va a trabajar en el sistema. ¿Cómo creo un usuario? Una vez que selecciono acá, me va a aparecer, ¿lo ven acá? Add a new user. Cuando le doy Add a new user, entonces acá me va a pedir el username. Este username puede ser un texto o un número, ¿sí? Eso depende de cómo lo quieran usar. Lo único que hay que tener en cuenta acá es que hay una opción del VCI que tiene que es marcación automática para mensajes masivos. Cuando uno quiere dar un mensaje pero sin tener que hablar con una persona, ¿sí? Es un recordatorio o algo así. Entonces, para eso el VCI usa agentes remotos, pero como automáticos, por decirlo así. Entonces, si yo quiero usar ese tipo de agentes, tengo que crearlos acá en consecutivo. Entonces, tengo que tener agente 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Entonces, yo sé que son 6 agentes y son 6 llamadas simultáneas, algo así. Es el único caso que uno diría que puede usar algo numérico. Si no, también lo pueden usar por nombre. Sí, no hay problema. Entonces, ¿cómo creo un usuario? No sé. Dice, no sé, mi usuario, password 1234, un full name, ¿sí? User level, entonces acá el user level va a depender de lo que yo quiero que haga. User level 1 es para campañas salientes, ¿sí? Solo va a poder usar campañas salientes, no va a poder entrar nunca al módulo de administración, solo a la parte de agentes y solo campañas salientes. Si es 4 o más, es salientes y entrantes. O sea, la gente también puede loguearse en grupos inbound. Si es 8 o más, puede ingresar a la parte de administración. Y si es 9, ya es super admin, o sea, puede hacer todo prácticamente de acuerdo a... el nivel de permiso del usuario, la escala. Eso es lo que vos configuras acá. Después vos le das ya los permisos definidos a lo que querés que haga, ¿sí? Y Phone Login, Phone Pass, nada, porque la idea es que ellos elijan el teléfono en el que están trabajando, ¿sí? Lo mismo, User Group, entonces acá el User Group, fíjense que se pueden crear grupos y esos grupos me van a decir a qué campañas puede trabajar el usuario, ¿ok? Entonces, si le dejo todo lo admin, él puede trabajar en todas las campañas. Ahora les voy a mostrar la diferencia entre uno y otro. Listo, ahí la creo. Entonces, una vez que lo creo, él ya me va a dar más opciones. ¿Ven todo esto? ¿Qué voy a poder configurar ahí? Bueno, le voy a poder configurar un voicemail. También le voy a poder configurar si el agente puede elegir los inbound groups. Entonces, cuando yo creo campañas inbound, yo puedo ya predefinir en qué campaña se va a lograr la gente, o le puedo decir, no, mira, vos te voy a dar una lista de inbound y vos elegís en cuál trabajar, ¿sí? Si puede, el blended es cuando yo tengo inbound y saliente a la vez, entonces si la gente puede elegir trabajar como entrante y saliente o no, también se puede. Si le pongo 0, lo define la campaña. Si le pongo 1, lo define la campaña, pero también el agente, ¿sí? Si puede hacer callbacks, si puede definir callbacks, entonces que le muestre el calendario. Si le pongo 0 acá, los agentes no pueden definir callbacks.
si pueden definir callback para ellos mismos. Entonces ahí le va a aparecer una opción que le dice, es un callback, pero solo lo puedo atender yo. Entonces ese tipo de callbacks son diferentes, porque ese tipo de callback el sistema no los marca automáticos. No los marca automáticos. Él le va a mostrar a la gente, ojo que tenés pendiente un callback, y él tiene que marcarlo. Porque imagínense, es muy complicado para el sistema saber que justo la gente está libre en esa hora. Es muy difícil. Cambia un callback genérico, sí, porque se lo pasa a cualquier agente, ¿sí? Entonces si está en 1, le permitimos eso. Normalmente está en 0. Si puede llamar manual, entonces si está en 1, puede hacer marcaciones manuales. El visibilidad le va a dar una pantallita que le dice marcación manual y él ingresa ahí, pone el número que se le antoja y marca. La idea es que no. Sí, la idea es que para eso está la marcación automática, ¿no? Mira, porque es que a veces acaba la base y tiene que terminar cuota y entonces se tiene una vacante en directo. Pero la idea es que el supervisor, cuando se esté por acabar la base, él arme una lista rápido y la suba. La idea es esa. El supervisor tiene una función acá también, que administra precisamente todo eso y se va a capacitar para eso. Porque ahí el sistema le va mostrando todo, cómo va todo el sistema de rotación y de cola y todo. Es la pena que está la base que se está sacando, tiene que subir, sí. Él le puede subir más registros ya rápido. Le quedan 100 registros. Porque hay una cosa, o algo que digamos, no haya permitido que empiecen a gestionar pues seguramente van a escoger. Sí, pero entonces si a un lado no va a tener un sistema, porque la planta se cae, todo se cae en el sistema. Pero bueno, no se han conseguido. O un daño en el equipo para no bajar el personaje del equipo. Se han quitado una versión, ha pasado una hora y me apareció también que marcaba. Entonces acá pueden marcar manual, si uno lo deja, lo pueden marcar. Ahora, si ustedes, el problema está que esto maneja listas. Si vos después haces marcaciones del mismo número, por otro lado, el supervisor tiene que saber que después esos números los tienen que sacar de la lista. ¿Sí? Es que la idea de esta herramienta es que agiliza el trabajo. Agilizar el trabajo y que quede organizado, porque si no se desorganiza toda la... Y que quede organizado, así es. Sí. Pues toca mirar, de igual forma, ahorita pues no. Igual como lo que les digo, como ustedes tienen acceso a la base de datos, lo que pueden hacer es que después ellos le digan, mira, yo marqué todos estos números, buscarlos en la lista que está activa y ponerles alguna marca de que no los llamen, ¿sí? Como eso es una marquita que él tiene. Entonces hay un estado que te dice si ya fue llamado o no. Entonces si él ya fue llamado, vos le tenés que poner una notificación. Entonces usted le puede hacer eso manual también. Y él tiene unos APIs también, entonces vos podés agarrar con el API, decirle, quiero buscar el lead, le llama el lead a los registros. Quiero buscar el lead, que el número de teléfono principal sea tal, y quiero ponerle esto, esto y esto. Entonces vos llamás al API, que es un REST, ¿sí? Le decís, pone una tabla, ponele tipificación y ponele que ya fue llamado. Entonces el PIN automáticamente lo actualiza. Entonces ahí podrían usar ese tipo de cosas para... Obviamente toca hacerlo post proceso y todo ese tipo, pero bueno, se puede hacer, digamos, ¿sí? Es manejable, sí. Recording tiene que estar siempre en 1 si queremos que grabe las llamadas de la gente. Transfer, si le permitimos hacer transferencia, entonces él puede transferir a otro agente, cosas así, ¿sí? Él puede hacerlo. ¿Qué más podemos usar acá? Bueno, acá, estas todas las que dicen override, es que modifican la que está citada en la campaña. Ejemplo, si yo en la campaña dije Agent Recording, yo en la campaña le dije que grabe todas las llamadas forzadamente, pero a este le digo, este agente en particular no las grabes, o sea, never. Entonces por más que en la campaña yo le ponga forzado, ese agente no se va a grabar, porque por eso dice override, que es sobreescribir la información que yo tenía en la campaña. Entonces todas esas que dicen override alteran la que yo configuré en la campaña, o sea, tiene precedencia sobre la campaña. Entonces puede ser que cierto agente particular yo no quiero que le pase tal cosa, entonces lo configuro acá. Por ejemplo, este agente Agent Alter Customer Phone, por ejemplo, hay una opción en la campaña que yo le puedo permitir que ellos modifiquen el número principal de la persona, ¿sí? Por ejemplo, porque están haciendo contactabilidad. Entonces, no, mira que ese teléfono de él ya no lo tiene más, ahora está en tal teléfono. Entonces ellos pueden modificar una vez el teléfono y ya el sistema lo guarda y le marca de vuelta ese teléfono inmediatamente al que debería estar la persona.
Entonces yo acá le puedo decir, en la campaña le puedo permitir o no modificar eso, pero yo también puedo decirle a la gente sobreescribir lo que dice la campaña. ¿Sí se explica? ¿Sí se entiende hasta ahí? Entonces, override es eso. También le puedo aplicar filtros. Por ejemplo, yo podría hacer que este agente solo llame a los números que apliquen cierto filtro, ¿sí? Pero solo aplica para campañas que son manuales, o sea, no manuales, sino que son tipo manuales, pero que ellos tienen que darle clic para llamar al siguiente número, ¿sí? No son automáticas, solo aplica para esas campañas. ¿Tiene el número telefónico de la gente? ¿Tiene el número telefónico de la gente? El agente le da clic a un número y le dice el número que va a llamar, o sea, el sistema le trae el número ya, él no puede escribirlo. Y él le dice, sí, lo voy a llamar, y le pone marcar, y listo. Él se familiariza antes con la persona que va a marcar y le pone marcar, pero lo define él cuándo marcar. Lo mismo, ¿cuántas llamadas al día puede recibir? Por ejemplo, si 100, entonces el máximo él puede recibir 100 llamadas en el día. Y acá hay algunos custom, ¿sí? Unos custom que yo puedo definir para hacer ciertas cosas como custom. No se usa eso generalmente, eso se podría hacer en algún caso especial, ya cuando ustedes tengan alguna campaña muy extraña, que digan, entonces podríamos ver de usar algo ahí, pero normalmente no se usa. Y acá ya son los permisos, si le voy a dar permisos al módulo de administración. Entonces si yo le pongo user level 8, y acá entonces digo, entonces solo puede ver reportes, solo puede hacer esto. Eso aplica para todos los usuarios, sean administradores, que sean administradores. Si es un agente, por ejemplo, si yo le pongo level 1 acá, level 1, no me va a aplicar esto porque simplemente los level 1 no tienen ni siquiera acceso a esta parte, ¿sí? Entonces, pero si yo le pongo level 9, por ejemplo, entonces yo digo, no, mira, este va a ser un supervisor, entonces el supervisor tiene que ser un level 8. Entonces, pero el supervisor que va a poder hacer, no, digamos que puede ver reportes, dejémoslo que modifique las interfaces del usuario, dejemos que modifique las campañas del usuario, que pueda modificar grupos de usuarios, no sé, que pueda modificar listas, obviamente, modificar registros de la lista, ¿sí? Cargar registros, descargar las listas, exportar reportes. Entonces voy diciéndole ahí todo lo que puede hacer, porque pueda modificar campañas, ¿sí? Para modificar cosas ahí. Y al final le doy submit y ya, entonces este usuario va a tener esos permisos. Cuando yo ingrese con este usuario, seguramente me va a mostrar todo, pero cuando yo quiera ingresar me va a decir no tiene permiso. Así de sencillo. ¿Ok? Esa es la parte de usuarios. Ahora bien, el usuario es bueno que esté asociado a un grupo de usuarios. Entonces, esa es la otra parte que ustedes van a tener que hacer: asignar grupos. Cuando creo un grupo, yo acá tengo 3 creados: admin, ECAR y supervisor. Admin es por defecto, entonces ese ya viene por defecto. ECAR y supervisor yo los creo. ¿Y cómo creo un grupo? Entonces simplemente le doy add a new user group, le pongo. ¿Qué otra campaña tienen ustedes, por ejemplo? Tiempo, ¿sí? No sé. Entonces, grupo usuarios el tiempo, ¿sí? Submit. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me la crea, entonces yo después ya la voy a editar, tiempo. Entonces él me va a decir, listo. Entonces, ¿cómo hacemos tus permisos de usuario? Entonces, lo primero me va a decir qué campañas tiene permitida ese grupo. Entonces, campañas, todas. Pero si yo le puedo decir, no, solo se pueden loguear a encuesta. O a las que estén en la lista, si son varias campañas. Que, bueno, Dropshift, eso se usa mucho en Estados Unidos porque como hay cambio de zona horaria, entonces ahí pueden cambiar de zona horaria, acá no aplicaría. ¿De qué agentes pueden ver el estado de ellos? De todos los grupos, de las campañas que solo están en los agentes que están en esa campaña, ¿sí? De los agentes no logueados. Entonces yo normalmente le pongo esta y esta. No, solo esta. Entonces que cuando él puede ver los estados de los agentes que estén en la campaña que se logueó. O le puedo decir solo los de esta campaña, tiempo. Porque yo acá dije tiempo. ¿Sí? Sí. Si le pongo al, él puede ver todos, ¿no? Y acá como algunas opciones ya generales, ¿sí? Si puede hacer transferencias con consultas, si puede modificar el
cosito de marcado, todo lo que está acá lo va a aplicar a los que tengan ese grupo, ¿sí? Normalmente yo no modifico nada de esto, ¿sí? No, yo lo único acá lo único que me interesa a mí como modificar es generalmente esta parte y esta parte, que son como las más interesantes. El resto, no, porque por ejemplo acá podrían ustedes, ¿qué horarios puede usar ese grupo? Pero realmente como eso no lo citea en la campaña, entonces no sé cómo aplicarlo acá, digamos. Entonces le doy submit y ya. Entonces lo que puedo hacer ahora es decir, bueno, este usuario se puede entrar a la encuesta, no sé qué, el tiempo, ir al usuario, y voy a decir, no, Wendy no va a trabajar más, no sé, ahora quiero que se loguee al tiempo. Entonces le voy a poner acá, user group tiempo. Entonces la próxima vez que ella se loguee solo le va a dejar entrar a esa campaña. Esa es la idea de los grupos. No es muy complicado. ¿Alguna duda hasta ahí? No es tan difícil, digamos. Lo que se pone un poco difícil, que sí anótenlo después cuando lleguemos a la parte de administración de lista y eso, que eso es más tedioso. Pero la parte esta, uno crea los grupos, más o menos le dicen qué campaña, obviamente la idea es que creen primero la campaña para que después se la pueda poner al grupo, ¿no? Sí, eso casi que ya listo, no tiene que estar uno tratando mucho más, a menos que entre gente nueva o algo así. O lo que vos digas, no, mira, yo tengo 40 personas trabajando, entonces vamos a poner 30 en ECAR y 10 en el tiempo. Entonces digo, no, es que ya ECAR se está terminando y el tiempo necesito tener más gente, entonces ustedes 5, eligen 5 personas, el supervisor va, les cambia el grupo y los desloguea, inclusive los puede desloguear, o inclusive el supervisor puede cambiarle la campaña en caliente. Entonces, no, este no está más acá, sino de una vez está en esta. ¿Si la pones en caliente? Sí, lo toman en caliente, entonces él dice, este está en ECAR, entonces ahora lo voy a pasar al tiempo, lo cambia de una vez. Pero el problema es que ese usuario tiene que tener un grupo que permita las dos. O sea, que las dos campañas. O sea, el grupo que pertenece a ese usuario tiene que tener las dos campañas habilitadas para loguearse, o sea que debería estar en las dos. O la otra opción que usan muchas personas es crear un grupo con 2 o 3 campañas y decirle, bueno, deslogueate y logueate en el tiempo. Entonces él se loguea y como en la lista ya le va a aparecer el tiempo, entonces se loguea en el tiempo. Entonces también es fácil hacer eso. ¿Sabes qué? Eso lo vamos a necesitar mucho, porque el tema, por ejemplo, acá, cuando vamos a entrar colas, por ejemplo, digan que necesitamos marcar pública, extra total. Entonces la idea, recuerda que hablamos que vamos a crear por campaña, todo eso para poderlo manejar. También, entonces habilitar todo eso, simplemente hacer el cambio, bueno, este grupo de tal, o la sala que está al lado, que es acá también, todos esos usuarios, marquen a Cúpula, por ejemplo, trato tal. El tema es cuando ustedes empiecen a usar la herramienta la verdad es muy rápida, es muy buena para hacer ese tipo de cosas, pero tiene el limitante que solo son 30 agentes con un solo servidor, ¿no? Sí. Entonces esa es la limitante. Entonces ustedes ya quieren crecer, toca cambiar el diseño. Se puede pasar la base, se puede pasar todo el backup y todo, pero el diseño cambia totalmente. Entonces ya toca a uno pensar en un servidor de base de datos robusto y en marcadores. Entonces por cada marcador uno le calcula entre 25 y 30 agentes. Entonces si yo quiero manejar 100 agentes, tengo que tener una base de datos robusta, Bueno, tocará hacer ¿tenemos otra sala o no? Bueno, hasta donde lleguemos y le programamos para seguir el día que ustedes pero como sigamos con lo que estabas comentando de que si no quiero ampliar todavía que es más robusta. Entonces ya toca cambiar el diseño, porque esto te puede administrar todo tu operación de call center. Pero entonces la herramienta está pensada de 30 agentes por marcador. Entonces si yo tengo 100 agentes, necesito por lo menos 4 marcadores, una base de datos y un web server. Entonces son 6 equipos. ¿Que los marcadores tienen que ser muy robustos? No, los marcadores pueden ser unos Core i3, unos Core i5 sencillitos. Pero la base de datos, sí necesitamos un servidor con 16 GB de memoria, 8 núcleos, algo robusto, porque todo acá es la base de datos. Él todo el tiempo está consultando la base de datos. Entonces, y el web server también tiene que ser algo robusto, porque acá todo se basa en web. ¿Sí? El marcador, inclusive ustedes lo que pueden hacer es poner marcadores que sean web servers a la vez. Entonces algunos se lo vean en un web server, otros en otros, no hay problema, ¿sí? Pero la base de datos sí es mejor tenerla siempre separadita, ¿sí? Cuando crezcan en esto. Pero bueno, ahí puedo poner los grupos. Entonces lo que les decía, puedo definir
un grupo que tenga 3 o 4 campañas y yo decido al usuario, bueno, vos vas a trabajar en esta, entonces cuando él se logue, él elige en esa y listo. ¿Ok? Es sencillo eso, digamos. Este Force Change Password solo funciona para administradores, no para agentes. Entonces, si se loguea un administrador y yo le pongo que sí, entonces él le va a pedir que cambie la clave por primera vez. ¿Sí? Pero no funciona para agentes. En agentes sí. No sé cómo tenemos diseñado el tema de la capacitación, hasta dónde podemos ir haciendo también más a interpretación de movilidad ahorita a las 11. No sé qué tanto podemos adelantar aquí a las 11. No, podemos llegar a. Podemos coger y luego, si quieres. No, podemos llegar hasta crear hasta una campaña y después, si quieres, ya vos me decís mañana, si quieres, ¿usted trabaja el sábado? No, por favor. Sería el lunes a la tarde, porque el lunes vamos a capacitar allá, entonces una capacitación que tenemos en otro lado, pero a la tarde puedo ir. Podemos aquí donde podamos ir, tenemos la que hacemos ahorita. Cuando llegamos a la zona y tenemos aquí hasta donde llegamos. Ok, no hay problema. Entonces, campañas, ¿sí? Una vez que yo tengo eso, lo más importante acá es la creación de campañas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a crear una campaña? Le doy campañas. Yo ya creé una, ¿sí? Simplemente le doy Add a New Campaign. Entonces me va a pedir primero un ID. Entonces ahí pueden poner ustedes IDs o letras, pero hasta no pueden poner ni guión bajo, ya solo letras o números. Y solo 9 caracteres. Entonces ahí pueden. Hay muchas empresas que lo que hacen ahí ponen un número, ponen 1000, 1001, entonces van a generar la campaña 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. ¿Sí? Hay otras que le ponen un nombre cortito. ¿Sí? Pero por ejemplo 1000. En el nombre es un nombre como corto pero descriptivo de la campaña, entonces puede ser el tiempo, ¿sí? Y acá sí ya es el nombre largo, no acepta IDs, entonces me toca así, el tiempo, ¿sí? Admin User Group, entonces eso es básicamente ¿qué es? No es que este es el grupo de usuarios ni nada, simplemente es quién puede editar esta campaña. ¿Sí? ¿Qué grupo de usuarios puede editar esta campaña? Activa lo que dice la palabra. Si le pongo que no, no funciona. Si le pongo que sí, sí funciona. Park Music Hall. Entonces, cuando la gente está hablando, él puede poner a la persona en espera. Entonces, por defecto hay una musiquita que ya viene por defecto, pero ustedes podrían poner una música personalizada para que cuando la persona ponga en espera con la que está hablando, se escuche esa musiquita. Podrían poner alguna publicidad o algo. Webform, entonces acá es donde nosotros ya empezamos a interactuar con los sistemas externos. Entonces Webform sería, en este caso, a ver cuál cuento con la encuesta radio, por ejemplo, ¿sí? Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él llame el Webform, él siempre le pasa entre los parámetros get todo lo que tiene él en la llamada. Entonces le pasa, por ejemplo, la ID de llamada, el código de la llamada, le pasa el address 2, el address 3, el apellido, el nombre, todo se lo pasa. Entonces yo con eso puedo jugar y capturarlo y hacer algo. Por ejemplo, en el que yo armé esta encuesta, yo capturo, por ejemplo, address 2, porque ya dice que ahí me llega el código de ciudad. Entonces con ese código de ciudad yo filtro los campos que va a mostrar la radio, por ejemplo. Pero bueno, el tema de las plantillas también. Para definir el tema de la estructura que se va a manejar siempre con tal. Sí. Toca de cara, no me acuerdo ahora, creo que no hay dos, pero sí, cada uno puede definir como las estructuras que quiera para la campaña que quiera. Lo que yo les decía, en address 2 voy a guardar el estrato. Entonces yo cuando subo la lista tengo que saber que en address 2 voy a guardar el estrato. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque si yo quiero crear un formulario web o algo web, a mí me va a llegar address 2, no me va a llegar estrato, porque realmente el campo de la base se llama address 2, ¿sí? Pero yo tengo que saber que ahí va a estar guardando cierta información. Pero como yo puedo poner vieron que yo le podía modificar como el título, la gente cuando vea va a decir estrato, aunque internamente sea en la tabla address 2, ¿sí? Entonces ahí yo puedo hacer esa interacción. Closers es que si yo puedo transferir la llamada, como a veces hay personas, mucho en inbound, no, yo no te puedo resolver ese problema, ¿para qué te voy a pasar con una persona que sí puede resolverte ese problema? Entonces se le pasa a otro supervisor o a otro agente, esa es esa parte de closers, ¿sí?
Y minimum hop, bueno, acá sí yo les quiero hacer un tema de cómo funciona el bicidial. ¿Qué hace el bicidial cuando marca? Yo al bicidial le subo listas. Entonces las listas tienen números. Yo le puedo subir una lista de 1000 números. Pero él no es que va agarrando de ahí de a uno y va marcando. Sino lo que hace él es, cada 1 minuto va a la lista y saca como un bloque de números. Ese bloque es lo que yo defino acá, minimum hopper level, está en 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo le pongo 1, ejemplo, si yo le pongo 1 acá y él saca cada 1 minuto un registro y tengo 10 agentes, no va a ser como efectivo, porque va a marcar una sola llamada y tengo que esperar otro minuto para que traiga otro registro y lo marque. Entonces acá... sí sería bueno pues que claro, porque ahorita vamos a empezar con un grupo inicialmente creo que de 10, algo así, o de 5. Tú sabes que menos gente, pues el tema va a ser más... Exacto, hay como una regla ahí, entonces yo lo que tengo que hacer es estimar cuánto dura una llamada más o menos y estimar cuánto va a estar hablando y con eso estimo más o menos. Lo puedo hacer, normalmente yo acá siempre le dejo 100, ¿sí? Si son 10 agentes así, si le dejo 100 está bien, ¿sí? Ese no hay problema, pero uno no, ¿sí? Uno no, porque no tiene sentido. Autodial level, entonces en las marcaciones automáticas este es el multiplicador que va a usar él para llamar. Entonces yo tengo una parte que es predictiva y otra parte que es automática. La automática es muy sencilla, multiplica agentes disponibles por ese numerito y saca las llamadas. Entonces él dice, tengo 10 agentes, 3 en pausa, entonces tengo 7 disponibles. De esos 7 hay 2 hablando, entonces me quedan 5. Multipliquemos por ese numerito y eso es la llamada que saca. Si ahí le pongo 2, entonces va a sacar 10. Si le pongo 3, va a sacar 15. Entonces eso también es tarea del supervisor, ver cómo va la contactabilidad para subir o bajar ese numerito, ¿sí? Él lo puede hacer en vivo. Normalmente yo siempre lo dejo en 1. Next Agent Call es cómo distribuye la llamada que llega. Entonces está en random, entonces elige uno al azar. Lo ideal sería que todos trabajen equitativamente. Entonces lo que se puede hacer acá es elegir alguna otra opción. Por ejemplo, yo a veces elijo el longest wait time, me gusta a mí porque es el que tiene más tiempo en espera. Entonces agarra de todos los agentes que están en espera y se fija cuál hace más tiempo que está esperando por una llamada y ahí se la pasa. Entonces me garantizo que todos esperen más o menos el mismo tiempo, ¿sí? Entonces te va a quedar como una cantidad de llamadas atendidas distribuida. Al final del día vas a ver que todos han tenido 10, 11, 9, 10, todos parejitos. Entonces esa es la idea también, que todos trabajen parejitos. Con las marcaciones manuales eso no pasa. Uno marca más, otro marca menos, y eso lo deben estar viviendo ustedes también. Hay agentes que se rascan ahí y marcan cuando quieren. Entonces acá no se puede porque el marcador está marcando todo el tiempo. Y como el supervisor monitorea todo el tiempo, él ya sabe quién está en pausa, quién está no hablando, todo sabe. Entonces lo puede ir a regañar, digamos, por si está haciendo algo mal. Pero entonces ahí yo puedo hacer eso. Lo otro que les había dicho en los horarios. Entonces acá defino esta de 8 a 18. Entonces van de 8 a 18, ¿sí? El voicemail también le puedo definir. Entonces también le puedo poner a esa campaña un voicemail para que la gente deje los mensajes. No, de 8 a 18 ya no, pues hay una que empezó faltando 5 para las 6, ¿el tumba la llamada o la llamada? No, él marca hasta esa hora. Marca. Pero si hay llamadas activas, obviamente las deja, ¿sí? Él marca hasta esa hora. O sea, son las 6, si él estaba marcando, no marca más. Esa es la gestión del motor de marcación local. Sí. Sí. También puedo decir, ¿puedas? Entonces, scripts, ¿se acuerdan que yo les había dicho que los scripts son guiones? Entonces acá puedo ponerle un guión de cómo tienen que saludar y todo eso, ¿sí? Y por último, get call launch es que va a desplegar la pantalla cuando entre la llamada. Uno puede hacer que muestre el script. Yo prefiero, a mí me ha funcionado mejor. Muchos dicen, no, que me despliegue la encuesta de una vez. A mí me ha funcionado mejor en otros lugares que pusimos, porque eso no es tan práctico a veces. Entonces marea a la gente. Entonces a mí me es más fácil
que despliegue el script, que es un tab, entonces, no es un tab del navegador, es un tab un div, digamos, que despliegue el script para que salude, y si él ve que puede hacer la encuesta, le dé clic hay un botoncito que se llama web form. Cuando él le da clic ahí, él le despliega ya el formulario. Entonces, la idea es que si, por ejemplo, si fue un buzón, ¿para qué le voy a desplegar la encuesta? Entonces, más bien, que si él escucha que atendió una persona, le dé clic inmediatamente en web form y comience la encuesta, ¿sí? Si no, si es un buzón, de una vez él tipifica buzón y no pierde tiempo con eso, ¿sí? Lo normal es poner el script acá. Y le doy submit. Entonces ya cuando le doy submit, acá se viene el problema, porque ya cuando le doy submit muestra todas las opciones reales que tiene la campaña, ¿sí? Y acá es donde viene ya el tema de que es complicado. Entonces ahora les voy a explicar como las más fáciles, ¿sí? Webform, esta al inbound blended solo se aplica cuando es inbound. Entonces si le pongo yes, esa campaña se transforma en inbound también, ¿sí? Ok. Esta es como la parte más importante para cuando nos quedan 10 minutos, sí, no hay problema. Dial status y dial status to call. Entonces, ¿cómo funciona el marcador? Entonces, yo les dije que él cada un minuto va a la lista y trae un pedazo. Pero cada vez que él va a la lista y trae un pedazo, él se fija qué pedazo tiene que traer. Entonces, ¿qué hace realmente en el minuto? Lo primero que hace es va a la campaña y se fija si la campaña tiene un filtro. Si tiene un filtro que le dice, por ejemplo, solo trae los estrato 3 y eso está en adres 2. Entonces, en ese momento que él consulta en ese minuto es cuando aplica ese filtro. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, él aplica ese filtro ahí y trae, si había 1000 registros, pero están todavía 200, entonces él tiene 200. Y si mi hopper dice que son 100, entonces él va a traer 100 nomás. ¿Sí? Y aparte va a fijar de acuerdo al dial status que tenga la lista. Entonces, la lista tiene como barridos. Yo una lista la puedo hacer varios barridos. Por defecto, un barrido como es, un barrido es cuando los números que yo tenía en la lista fueron marcados. Cuando todos fueron marcados, eso es un barrido. Entonces yo te puedo hacer un segundo barrido. ¿Cómo se hacen los barridos? Por defecto, cuando yo subo una lista, los números tienen un estado. El estado inicial de cada número nuevo que yo subo es newly. Ese es el estado 1. El estado principal cuando yo subo un número nuevo. Pero eso va a ir cambiando a medida que yo llamo. Por ejemplo, llamé al número A y fue buzón, entonces ese ya qué estado va a tener, buzón, no va a tener más el estado nuevo. Y va a pasar a estado llamado, o sea, son como dos partes. Pasa de no llamado a llamado y le cambia el estado a buzón. Así va a pasar con todos los números. Entonces, que fue encuesta efectiva, entonces si yo tengo mi visidial, la tipificación encuesta efectiva, va a quedar estado llamado y efectivo. Que fue ocupado, va a quedar estado llamado, ocupado. Y así va a ir recorriendo todos los números hasta que se le acaben los 1000 números que tenía en la lista. Cuando se le acaban los 1000 números, yo voy a ver en la lista lo que pasó con todas esas llamadas. Yo voy a ver, de los 1000, 100 fueron buzón, 200 fueron encuesta efectiva, 50 fueron no efectiva, 30 fueron rellamar, 500 fueron ocupados. No sé, y ahí va a aparecer. Y el estado va a estar en llamado. O sea, ¿qué quiere decir? Que él no los va a volver a poder llamar hasta que yo le haga como el reset a la lista para que vuelvan a llamarse. Pero, ¿qué va a pasar? Yo le hago el reset y me pasan todos a no llamado. Pero, si yo ya los llamé a todos y le cambié el estado, y ahora le hago el reset y pasan a no llamados, ¿va a haber alguno con estado nuevo? Ya ninguno. Entonces, acá es donde entra a jugar la administración del supervisor. Entonces ahí es donde el supervisor dice, bueno, listo, ya hice mi primer barrido de todos los estados nuevos, entonces ahora llamemos a los buzones. Entonces va a elegir acá, buzón de mensajes, y le va a agregar. Y automáticamente, él cuando vaya a buscar en ese minuto, va a decir, bueno, ¿y qué tengo que buscar? Tengo que buscar los nuevos y los buzones. Entonces va a buscar también los registros que tengan la marca A, que es buzón de mensajes. Así es como funciona y así como hago los remarcados. Entonces la idea es que a medida que yo voy haciendo más remarcados, todo eso se me va achicando hasta que llega un momento que ya esa lista queda, no la puedo marcar más porque ya no hay forma de contactar lo que hay, ¿sí? Entonces, ¿puedo tener varios o solamente algo? No, puedo elegir todos los que quiera. Rellamemos buzones y rellamemos ocupados. Entonces acá va a rellamar buzones y ocupados. Ahí es donde juega la estrategia. Ahí ya la estrategia. Entonces, o solo buzones y ocupados,
o buzones ocupados y alguna tipificación que ustedes quieran. Sí. Por ejemplo, ustedes pueden tener otra tipificación que signifique volverlo a llamar, ¿sí? Okay. Ellas como la crean por campaña, ¿sí? Entonces pueden decir, no, si tipifican con estado 23, eso es una opción para llamarlo más adelante. Entonces ustedes pueden poner acá, llamemos los 23, ¿sí? No hay problema. Pero eso ya es estrategia, eso, acá es donde uno administra la estrategia. Sí, eso va a Y esto es bien importante, porque esto es la estrategia de cómo yo voy a marcar. Porque ¿qué va a pasar? Si yo tengo 30 buzones y 500 ocupados, yo puedo decir, bueno, primero deshagámonos de los buzones. Entonces esos buzones en la segunda pasada no van a ser 30, sino que van a ser 5. Entonces ya me quedaron 5 buzones nomás. En la tercera pasada por esos 5 se me transforman en 0. Entonces ya no hay más buzones. Yo todos los que fueron buzones los llamé a todos. Entonces ahora sí marquemos los ocupados. Eso ya es estrategia, ¿sí? Entonces acá puedo ir y remover también. Ah, no, los ocupados ahora no. ¿Entendés? Ahí lo va cambiando. Entonces esta parte es bien importante. Cuando el supervisor no va a ver todo esto. El supervisor por defecto tiene solo ciertas 2 o 3 opciones para cambiar. Una de ellas es esta, porque eso sí es una tarea muy de él, ¿sí? Entonces eso sí lo tiene para cambiar el supervisor, es una tarea muy de él, ¿sí? Bueno, en resumen, algunas otras opciones. ¿En qué orden quiero recorrer la lista? Si como la subí, o ordenada por teléfono, ordenada por apellido, ordenada. Entonces ahí uno lo puede random, lo que sea, ¿sí? Sí, por ciudad. Entonces si yo le pongo Bogotá, entonces él va a empezar a llamar todo primero Bogotá, después depende la letra de si es B larga está primero que Cali, por ejemplo, ¿sí? Pero esto no es algo de filtro, sino que es cómo la recorre, nada más, ¿sí? Esto es cómo la recorre. El Hopper Level, también tengo la opción de, ¿dónde está? Automatic Hopper Level, entonces está en Yes. Entonces quiere decir que por más que yo ponga 100 acá, él también hace como un cálculo automático de cuántos registros tiene que traer por minuto. Eso está bueno también. Hay otra opción que se llama Force Reset Hopper. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que ejemplo, si yo estoy en la lista y digo, bueno, voy a aplicarle un filtro a la lista, desde ahora quiero volver a llamar solo a los de Bogotá. Entonces le aplico un filtro donde City igual Bogotá. Entonces le aplico ese filtro. Pero como ella había traído 100 registros para marcar y los tenía en memoria, ese filtro no aplica para los que estaban en memoria. Entonces esta opción lo que me va a permitir Force Reset Hopper es eliminar todos esos registros que tenía en memoria y forzarlo a que vuelva a traer 100. Entonces eso es importante cuando aplico filtros, por ejemplo. Ponerlo en Yes para que él, de una vez que aplico el filtro, de una vez borre toda la memoria y me traiga solo los del filtro. ¿Sí? Exacto. Acá está la parte de métodos de marcado. Entonces manual es la que yo les decía. Manual es que ellos le dan clic al botón, les trae el número y marcan. O ratio, que es la otra que yo les dije, que es multiplicar la cantidad de agentes por el numerito este que está acá, Autodial Level. ¿Sí? O algunas de estas que son predictivas. La verdad, predictiva funciona bien, pero con muchos agentes. Con pocos agentes eso no funciona, ¿sí? Una buena base. Digo, una buena base. Y la otra inbound manual, que es la tengo que seleccionar cuando es campañas inbound. Entonces, ¿ok? Entonces normal, vamos a dejarla en ratio, que es automático. Todas estas opciones, todo esto se modifica solo si son predictivas. O sea, si es ratio, son solo estos dos. Sí, claro. Si quieres, terminar de la y podemos arrancar. Listo.